Bienvenido a las conferencias del origen del ego. Estas conferencias están, digamos, regidas por algunos maestros que nos ayudan a generar ciertos aspectos o detalles importantes de lo que es el despertar de la conciencia. Nosotros consideramos el despertar de la conciencia como, digamos, ah, pa- parte de el despertar en otras dimensiones, pero ese despertar se traduce cuando uno empieza a experimentar algo que se denomina la, digamos, el autoconocimiento. Entonces, muchas personas se preguntan que por qué unas personas pueden ver pensamientos de otros y otras personas se preguntan que por qué otras personas pueden viajar por el mundo astral, etcétera, etcétera, etcétera. Y la mayoría de todas esas personas lo han hecho a través de un autoconocimiento, sea en alguna existencia anterior o en estas existencias. Entonces, cuando nosotros aprendemos a generar estados correctos dentro de nuestra psicología, que es muy, muy difícil, entonces comenzamos nosotros a ver que empezamos a tener una conciencia de algo medio superior o superior que nos lleva a generar estados de preguntas. Entonces esas preguntas son, por ejemplo, de dónde se viene, cuál es el objetivo de la vida a veces y cómo se trata, eh, digamos, o de qué se trata todo lo que es la psicología, ¿sí? Persona que se vea cercana a estas ramas van a entender y van a ver que podrían empezar a observar lo que es el mundo exterior y el mundo interior a la vez. Y así pues entonces empiezan a generarse la historia de los mundos internos vivida ya con las diferentes dimensiones que vamos a ver mucho más adelante. Pero como esta es una conferencia introductoria, vamos a ver cuáles son los objetivos del conocimiento. Entonces, uno de ellos es empezar a conocer el mundo interior, lo conocido y lo cognoscente, pero tenemos que tener en cuenta varias cosas. Una es que tenemos el cuerpo físico y el alma y el espíritu. Entonces, cuando esas partes de nosotros empiezan a darse, en cuanto empieza la esencia digamos, a darse, es porque ya nos hemos comprendido que tenemos una máquina humana y la empezamos a cuidar. Después empezamos a entender que tenemos una mente y a la cual le llamamos alma, y en ese momento ya está la energía psíquica viendo cómo se activa dentro de nuestro cuerpo. Entonces comienza a generarse una vivencia dentro del mundo interior y el mundo exterior. Esto le vamos a denominar funciones del alma, ¿sí? Las funciones del alma ahorita están atrapadas por la esencia, está atrapada por el ego. Y el ego son todos los pensamientos del ego, ya sea lujuria, orgullo, envidia, pereza, todo lo que usted pueda aprender a observar. El espíritu ya es otro cuento porque ya es lo que es libre de la esencia, lo que sabe de todo, el que sabe de todo. Entonces, este espíritu tiene una sabiduría divina y pues genera lo real y lo verdadero. Solamente podríamos generar estados correctos a través de unos elementos que vamos a mirar que podrían ayudarnos a trascender, ¿sí? Ciertas partes, o sea, que quiere decir que el espíritu de la conciencia no solo sabe lo que es real ni nada, sino también sabe lo que es em, eh, las cosas verdaderas de la vida internas, las leyes de la vida. ¿Listo? Entonces están las cuatro pilares de la sabiduría. Hay unas que están denominadas como la ciencia, el arte, la psicología y la mística. Otros los llamarán filosofía,
otros lo llamarán arte, en vez de arte le llamarán, bueno, otro tipo de cosas, ¿sí? Entonces, ahí nosotros experimentamos esa parte. La ciencia, digamos que es la experimentación de todo lo que nosotros vamos a poder ver dentro de nuestra psique. Y son todas esas sensaciones, todas esas tensiones, todos esos pensamientos, todas esas interrupciones psicológicas que nos damos a través de las personas al exterior o de las situaciones o los sonidos al exterior. Entonces, vamos a enseñar lo que es las prácticas y las prácticas son, tienen que ver con la concentración, la relajación, el desdoblamiento astral, la meditación, la retrospección y la negociación del karma y la cancelación del mismo, y las prácticas que a su vez pues ya mencionadas van a generar un estado de conciencia. La conciencia o la ciencia nos va a permitir simplemente la comunicación con todas esas áreas de nuestro alma, espíritu y mente, ¿sí? Alma, espíritu y cuerpo físico. Entonces, ya digamos que ahí estamos empezando a conocer dimensiones internas. Claramente, allá sentimos, allá también hablamos, allá podemos hacer muchas cosas en esas, digamos, dimensiones, pero el cuerpo físico obviamente va a tender a acostumbrarse a, mediante los sentidos, a vivir dentro del mundo 3D o el físico, ¿sí? Bueno, entonces el arte es que el que nos está enseñando, digamos, a crear y crea dentro de nosotros mismos, digamos, muchas posibilidades. Entonces hay unas posibilidades de crear ego o hay otras posibilidades de crear conciencia a través de la sublimación o la transmutación de la energía. Entonces, la sublimación solamente va a ser una etapa en donde el cuerpo va a regenerarse a sí mismo y la conciencia no se va a perder. Y la transmutación ya es una unión del cuerpo físico de una pareja, hombre y mujer, que creen los diferentes cuerpos existenciales en las dimensiones de la naturaleza. Entonces ya esa práctica más adelante se explicará de cómo se hace y por qué se hace. Y aquí se hace una breve reseña del asunto, pero hay que tener en cuenta que para esto hay que tener varias, son leyes que se deben seguir y algunas no son tan rígidas como parecen. El hecho es que hay que hacer algunas prácticas para lograrlo. Entonces, por ejemplo, está las conjuraciones o unas oraciones que son el Belín y el círculo mágico. O sea que esta técnica suprasexual o regeneradora sexual va acompañada como de un proceso y el cual pues se debería seguir. Entonces está, digamos, la conjuración del Belín y el círculo mágico que se va a enseñar. También se va a enseñar la súplica de la asistencia y al Padre interior y a la Madre Divina. Y se va a, digamos, lo que se denomina prender el fuego con besos y caricias, pero sin tener unas excitaciones exageradas, ¿sí? Lo interesante se trata de que sea una práctica controlada y lleve a que no se pierda la energía sexual en el sexo. Es raro que se diga esto, pero usualmente las personas más longevas o las personas más que duran más en el cuerpo, con su cuerpo físico son las que menos han derrochado esa energía y esto ya es se ha visto comprobado en muchas ocasiones. La conexión entonces de lo que es el lingam y el yoni y el lingam, yoni y el palo, entonces se unen. Esta lingam es como unirse ya sexualmente. Ya después el proceso respiratorio tiene unas etapas, que esas se trata de inhalación, retención y exhalación. Como ven ahí en las diapositivas, la inhalación
duraría 20 segundos y sería para imaginar el aire cómo llega a los pulmones y a las glándulas sexuales y subirla por la médula espinal hasta el entrecejo. Después la retención que dura 20 segundos y luego se imagina cómo asciende hasta el entrecejo. Y la exhalación que ya es una mantralización. Entonces vamos que primero se mantraliza el mantrán y habiendo hecho los anteriores pasos, inhalando, reteniendo y mantraliza. Luego otra vez inhala, retiene y mantraliza la letra A y después la O. Entonces estas partes, digamos, de la mantralización es como una parte que se puede hacer mentalmente o oralmente, digámoslo, en el sentido de hablar. Y entonces en ese momento ustedes van a ver que ya la práctica empieza a ser un hecho y empieza a crearse algo entre ustedes mismos que no saben qué es, pero que empiezan a generar conciencia. En cuanto a la sublimación, pues simplemente va a llegar a un momento en el que uno simplemente sublima la energía con una inhalación, una retención y también una exhalación, pero esa exhalación rápida ya no se va a mentalizar. Entonces en ese momento ya cuando se hace su sublimación, entonces se genera estados de correctos, ¿sí? Bueno, mmm, hay unas personas que empiezan ya al comienzo con algunas partes de sí, entonces empiezan a eliminar defectos hasta que ya no sientan ciertas sensaciones que antes sentían o cosas así. Pero eso es de acuerdo al libre albedrío de cada persona y no de acuerdo a lo que otros quieran o a lo que otras personas deseen. Va la psicología. Entonces dentro de nosotros viven muchas personas y nunca somos idénticos. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la psicología siempre vamos a tener mmm, algo que vamos a explicar más adelante. Al eliminar cualquiera de los defectos se libera la conciencia que éste tenía atrapada. Con la muerte de cada uno de los yehús recuperamos la sabiduría y el amor que estaban encerrados en él. De esta manera las chipas liberadas se van integrando a la conciencia libre. Método para la liberación de la conciencia. Dentro de nosotros viven muchas personas, nunca somos idénticos. A veces se manifiesta en nosotros una persona mezquina. Otras, una persona irritable. En cualquier otro instante. Una persona espléndida, benevolente, más tarde una persona escandalosa o calumniadora. Después un santo, luego un embustero, etc. Un ejemplo: si vas a estudiar la lujuria porque la consideras un defecto muy negativo en ti, puedes lograr permanecer vigilante a lo que sientes y lo que piensas, esa vocecita interior que te dice: hey, qué linda dama, qué bello cuerpo, qué enormes y grandes sus pechos. Y así vas descubriendo la función del yo, ves que se manifiesta así sea solo en la mente, luego miras si hay sensaciones, si no las hubiere podrías ver el deseo que se manifiesta en ver, a través de los ojos de la fijación visual. Esos son detalles que posteriormente nos permiten ver la comprensión posteriormente y así conservar nuestra energía, sin creer que por hacerlo o no hacerlo estás bien o mal, solo lo eliminas y así estás despertando esa conciencia. A esta práctica también se le denomina eliminación de impresiones a través de la observación del pensamiento y deseo. Bueno, entonces ya explicando lo que es la muerte en marcha o muerte psicológica, en donde con estas prácticas se van experimentando y perfeccionando cada capacidad de hacer. Entonces ahí vemos que, por ejemplo, digamos, cada una de nuestras células o cada una de nuestras formas de ver empiezan a tomar como una divinidad particular, ¿sí? Entonces, posteriormente también hay otro pilar que es fundamental, ya que el anteriormente era el de la psicología, este sería el de la mística, que se trata de un trabajo que se hace interiormente y exteriormente. Pero este trabajo exterior es místico porque se enseña lo que nosotros hemos aprendido eh, a través de la conciencia y no a través de la mecanicidad del instinto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, por ejemplo, hemos visto cómo en algún momento cuando nuestro
trabajo de meditación o nuestro trabajo de muerte psicológica nos ha llevado a equilibrarnos en ciertos grados, o sea, ya no sentimos mismas sensaciones, ya no sentimos esas reacciones de ira o malestares, etcétera, ¿sí? Entonces, a cada defecto que nosotros hayamos visto, hay algunos defectos que son o han cometido ciertos pequeños errores o grandes errores. Entonces, esta situación, la única solución es, digamos, lo que producen es el causa-efecto o karma. La única solución para esto es hacer méritos con buenas obras. Entonces, para ello, cuando ya hemos conocido algunos defectos que han producido karma, logramos entonces producir dharma. Y para entender esta ley, pues se necesita la ley del amor, y esa ley del amor se trata de empezar a entender con la experimentación directa del conocimiento, enseñarlo a los demás, sin meterle ni agregarle ni quitarle, pero siempre manteniendo una individualidad sagrada. Quiere decir que no vamos a ser imitadores de otras personas o cosas así, porque la autenticidad de la conciencia de nosotros sería eh, eh, falsa. En cambio, cuando empezamos a hacer nosotros propios nuestro propio trabajo, empezamos a ver grandes cosas que pueden ser, digamos, cambiadas a través del Dharma. O sea, esas causas y esos efectos pueden ser perdonados o pueden ser cancelados o pueden ser aplazados de acuerdo al nivel de amor que tenga la persona y cómo lo relacione o lo reaccione, ¿cierto? Entonces, si esa persona se dedica a enseñar este conocimiento, entonces ya puede ser mediante volantes, conferencias, videos, invitando a las conferencias, etcétera. Todo eso es Dharma. Aparentemente muchas personas ya hacen eso en religiones, pero las religiones ahí, aunque hagan una obra buena porque de pronto hacen cambiar a alguien hasta cierto punto, este conocimiento es mucho más profundo y por ende, no solamente con darle la oportunidad a una chispa de que llegue al conocimiento, ya le están dando a uno Dharma. El ser de esa persona le está dando a uno Dharma, que es lo que le vamos a llamar dinero cósmico, que no es el dinero físico que estamos hablando, como ganancia del trabajo físico, sino más bien un trabajo físico consciente en donde se le ayuda a la persona para ganar un dharma y cancelar los karmas de los defectos que hemos hecho o de las cosas que hemos causado a través de los defectos. Esto le vamos a llamar experimentación directa entre la humanidad y el ser que quiere enseñar para ayudar a las personas que no espera nada. Por ejemplo, no espera dinero, no espera agradecimiento, no espera casi de ninguna clase, porque va aprendiendo que todas las personas, digamos, le van a ir agradeciendo a la conveniencia de ellos, más que uno debería quitar esa personalidad y simplemente hacer lo que uno sabe hacer, que es, o lo que uno quiere hacer, si es enseñar. Esta sería mística, una mística gratuita, no se cobra, este conocimiento no se cobra, por eso hay muchas personas que están cobrando estos conocimientos y eso es algo que no debería ser. Bueno, por un caso están algunos objetivos muy importantes y estos objetivos del conocimiento tienen, digamos, como correlación de la introducción de esta conferencia. De ahí las otras conferencias van a ir siendo como la historia o el historial o lo que o los pasos, digamos, lo más cercano posible y correctos para los objetivos que vamos a dar a continuación. Entonces, una de los objetivos se trataría de algo que le dicen autorrealización del ser, que sería de eliminar todos los defectos y llegar hasta un estado eh, donde no haya ningún agregado psicológico, liberando toda la conciencia. Otros también está la regeneración del ser humano, pues que, porque el ser humano, pues obviamente lo que ha hecho es degenerarse
a través de muchos elementos como agregados psicológicos, ya sea el alcoholismo, las drogas, el cigarrillo, em, las películas de cine, bueno, muchas cosas que han metido en la psicología porque no se saben filtrar o no se saben eliminar. Entonces, ese tipo de cosas va degenerando el ser humano. La liberación de la conciencia, que entre más defectos hayan eliminado, pues más conciencia habrá. Y la creación de cuerpos existenciales superiores del ser, que esto ya implicaría un trabajo de nacimiento sexual y se hace cuando la persona esté preparada para ello eh, y cuando esté predispuesta a ello. Y también pues con una pareja estable buscando la fidelidad, la castidad y el amor, que eso es lo que esa práctica del arte es siempre con fidelidad, castidad y amor. Conocimiento de las leyes, hay unas leyes que son buenas conocerlas para pues empezar a enfrentarlas y salir de ellas, y también están conocimiento de las dimensiones superiores. Entonces hay leyes que no tienen que ver nada con, que son físicas como la gravedad, la inercia, etcétera, pero también hay unas leyes que son del talión, del dharma y el karma, del péndulo, etcétera, que van a ser explicadas. Y también vamos a conocer las dimensiones superiores, ya están las dimensiones que son el astral, el mental, el causal, la séptima dimensión, y que sería la meditación, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado está el encarnar el Cristo individual, que es como la fuerza crística que genera la eliminación del agregado psicológico. Por otro lado, se dice que se resucita uno a sí mismo. Entonces, resucitar en sí mismo no lo vamos a entender fanáticamente como que Jesucristo resucitó, sino más bien como una resurrección del alma que se crea a través de la eliminación del defecto, y cuando se logra entonces se rescata una individualidad sagrada, convirtiéndose ya en lo que podría ser una potencial maestro. Posiblemente de estas son 75 conferencias. Estas, unas son, digamos, más profundas y otras que son ya más básicas, o sea, les decimos conferencias fase A y conferencias fase B. Entonces, la idea es que cada persona pues tome alguna leve decisión de mirar si puede asistir a estas conferencias o escucharlas a través de redes sociales o lo que sea, para ir despertando su propia conciencia, teniendo en cuenta que es recomendable siempre, cada vez que se ingrese a estas conferencias, empezar a generar un dharma, y es empezar a enseñar o ayudar a las demás personas, que eso hace que nuestros karmas pues sean menos o menores en muchos aspectos, ¿sí? Y por otro lado, pues también la eliminación de los defectos, ¿no? Tengamos en cuenta que no solo todo es karma, sino que ya hay karma que se genera por sufrimientos, que ya cuando uno elimina los defectos ya lo que genera es dharma, porque ya no genera ese karma, ¿sí? Entonces, digamos, eso sería la parte fundamental de estas conferencias. Espero que les guste y que ingresen a la página del origen del ego. Aquí vamos a estar dando estos videos para que ustedes pues lo retomen, lo vean, lo analicen y de pronto no se dejen llevar por las demás personas porque le van a crear más mala voluntad, ¿sí? Entonces, esas malas voluntades que las otras personas le generan, simplemente eh, deséchelas, déjelas por allá en algún otro lado, y usted simplemente dedíquese a hacer su trabajo sin ser guiado por personas que ni siquiera son maestros, ¿sí? Entonces, los trabajos, pero sí, por ejemplo, digamos, hay guías que saben guiar y que generan, digamos, una fuerza para que las personas ayuden, o para que las personas se ayuden a sí mismas, mientras que otras solamente implicarían solo poderes o cosas que solamente internamente, por ejemplo,
quieren obligar a las otras personas a hacer lo que ellos quieren. Bien, entonces, no siendo más, digamos, muchas gracias. Espero que las personas que asistan puedan llegar a conocer todas estas conferencias sin necesidad de mm, cosas en el exterior que nos atañen o les hagan tener mala voluntad. ¿Listo? Entonces que pasen buen día y muchas gracias.